pleasure to be here. Es un gusto estar aquí. As you can already tell, I'm not a Native American or a native Spaniard. Como podéis notar, no soy nativo americano ni español. I was born and raised in Sydney, Australia. Nací y crecí en Sydney, Australia. Trained in Sydney in geology. Estudié geología en Sydney. I was raised in a Christian family. Crecí en una familia cristiana. Came to the Lord as an 8-year-old. Vine al Señor cuando tenía 9 años. And began picking up rocks as a 9-year-old. Y empecé a recoger rocas a los 9. So I faced these issues as a teenager. Por tanto, me enfrenté a estos temas como un adolescente. And came to realize by the time I got to university that the Bible was the true account of the Earth's history. Y cuando llegué a la universidad ya me había dado cuenta de que la Biblia es el relato verdadero de la historia. While I was doing my graduate training, I met Ken Ham. Cuando estaba estudiando en la universidad me encontré con Ken Ham. That was before he resigned to start the creation ministry in Australia. Antes de que dejara su trabajo para empezar este ministerio creacionista en Australia. By the time he started the creation ministry in Australia, I was working for a mining company. Cuando él empezó el ministerio creacionista, yo trabajaba para una empresa de minería. But 3 years later, I joined him in Brisbane, Australia, to work with him in the creation ministry. Y 3 años después me uní a él en Brisbane, Australia, para empezar este ministerio creacionista. That's before we exported into the United States. Esto fue antes de que fuéramos a los Estados Unidos. And they tell me America hasn't been the same since. Y me han dicho que desde entonces América no ha sido la misma. I worked in the creation ministry in Australia for many years. Trabajé en el ministerio creacionista en Australia durante muchos años. Also spent time working with Dr. Henry Morris at the Institute for Creation Research. También en el Instituto de Investigación de la Creación con el Dr. Morrison. And for the last 12 years I've been the Director of Research for Answers in Genesis USA. Y en los últimos 12 años he sido director de investigación para Answers in Genesis en los Estados Unidos. And after our kids grew up, Y cuando nuestros hijos crecieron, the parents left home and moved to the United States. los padres solos volvieron a los Estados Unidos. But even as I speak, my wife is on a plane heading to Sydney to visit the children and grandchildren. En estos momentos mi esposa está en avión hacia Sydney para visitar a los hijos y nietos. And after our time here and in Romania and Moldova, I'll be flying out to Australia to join her. Y después de nuestro tiempo aquí, en Rumania y en Moldavia, volaré también a Australia para unirme a ellos. Now I want you to understand that the presentation today was translated by a Latin American. Quiero que entendáis que la presentación hoy ha sido traducida por una mujer latinoamericana. Our brother Ramon had to translate it into proper Spanish. Y nuestro hermano Ramón tuvo que traducirlo de latinoamericano al español. So if there are still a few slips, don't blame Ramon. Blame the fact that he hasn't had time to do all the final perfection. O sea que si veis algunos problemas, no culpéis a Ramón, sino culpad por el hecho de que no ha tenido tiempo de revisar. And I've been studying the rocks and the fossils for many decades. He estado estudiando rocas y fósiles durante muchas décadas. So today I want to share with you on this topic of rock strata, fossils and the flood. Esta mañana os voy a hablar de este tema de las rocas, fósiles y el diluvio. And we need to start with what our Creator Jesus Christ had to say. Y vamos a empezar con lo que dijo nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Jesus spoke of the days of Noah in Genesis 6:1 through 13 as a literal historical period in which a real man called Noah lived. Jesucristo dijo que el periodo de Noé fue Habló acerca de los días de Noé como periodos históricos literales en los cuales vivió un hombre llamado Noé. Y antes vamos a empezar con lo que Jesucristo, nuestro Creador, dijo acerca de estos temas. As I said, he spoke of the days of Noah as a literal historical period in which a real man called Noah lived. Habló de los días de Noé como periodos históricos literales en los cuales vivió un hombre llamado Noé. And Jesus spoke of how Noah entered the ark and the flood came and took them all away as real literal history in which there was an ark and a life-destroying global flood. Jesús habló de cómo Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó, refiriéndose a ello como historia real y literal, según la cual hubo un arca y un diluvio que destruyó toda la vida. So if I say I'm a follower of Jesus Christ, a Christian, then I should believe what he believed. Entonces, si yo me llamo seguidor de Jesucristo, cristiano, entonces tengo que creer lo que él creía.
And after all, he was, as the creator, he was there to see Noah and the ark and the flood. Porque al fin y al cabo él como creador estaba allí y vio a Noé y el arca. Now, when it comes to the Earth's rock layers, we're told that they only look old. We're told they look old, but they only look old because of the assumptions used to interpret what we see and measure. Cuando hablamos de las capas de roca en la Tierra, se nos dice que la Tierra y sus capas solo aparentan ser antiguas porque suponemos usarlas para interpretar lo que vemos. The underlying assumption that geologists today use is that present observable geological processes and their rates are all that is required to explain how the Earth's rock strata form. La suposición subyacente es que los procesos geológicos observables actuales, sus proporciones son suficientes para explicar cómo fueron formadas las capas de rocas. They accept that there were catastrophic earthquakes in the past and volcanic eruptions. Aceptan que hubo terremotos catastróficos y erupciones volcánicas, But in between were millions of years of quiet geological processes. pero en medio introducen millones de años de procesos geológicos inactivos, They deny that there ever was a global catastrophic flood. como la mentira de que nunca hubo un diluvio catastrófico. So because today's geological processes are exceedingly slow, with very occasional spurts, the Earth's rock strata would appear to have taken billions of years to form. Por ende, los procesos geológicos de hoy son extremadamente lentos, con momentos esporádicos de cambios repentinos. La corteza terrestre aparenta haber tardado 1.000 millones de años en formarse. After all, it does take a long time today for rivers to erode mountains and carry sediments down to the ocean. Al fin y al cabo, hoy se tarda mucho tiempo en que los ríos erosionen las montañas y arrastren el material a los océanos. But the question we need to ask ourselves, is the present really the key to the past? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿es el presente la clave al pasado? And to put that into perspective, we need to ask the question, do we see vast fossil beds forming today? Y para ponerlo en perspectiva, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿podemos observar enormes yacimientos de fósiles formándose hoy? For example, when was the last time you saw all the dead fish on the bottom of the ocean waiting to be fossilized? Por ejemplo, ¿cuál fue la última vez que viste un pez muerto en el fondo del océano esperando para ser fosilizado? The answer is no, we don't see that happening today. La respuesta es que no vemos eso hoy. So today's geological processes cannot explain the fossil beds that we see in the rock record. Por lo tanto, los procesos geológicos actuales no pueden explicar los fósiles que vemos en el registro fósil. That's why there's increasing recognition among geologists that most fossil beds and rock layers required catastrophic geological processes to form. Por eso es por lo que hoy en día hay un notable consenso entre los geólogos de que hoy muchos de los estratos de fósiles y capas de rocas tuvieron que haberse formado por un proceso geológico catastrófico. And so a catastrophic global flood is a viable explanation for the rock layers and the fossils. Por lo tanto, un diluvio global catastrófico es una explicación viable. Now let's go back to our textbook, the scriptures, and see what it says about the biblical flood. Vamos a volver a nuestro libro de texto, las Escrituras, y ver lo que dicen acerca del diluvio. We're told, first of all, that all the fountains of the great deep were broken up, Se nos dice en primer lugar que todas las fuentes del gran abismo fueron abiertas and the windows or floodgates of heaven were opened. y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Now I want you to notice that there is an order in the scriptures. Quiero que notéis que hay un orden en las Escrituras. If the Holy Spirit wanted to say that the windows opened first, it would have been recorded as first. Si el Espíritu Santo hubiera querido decir que las fuentes fueron abiertas primero, las había registrado anteriormente. But we're told the fountains of the great deep broke open first. Pero se nos dice que las fuentes del grande abismo fueron abiertas primero. I have a whole presentation on the significance of that event. Yo tengo toda una presentación hablando de la importancia de este evento. And we're told that the rain was on the earth for 40 days and 40 nights. Y se nos dice que hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. There was global torrential rainfall. Hubo una lluvia torrencial global. As a consequence, we're told the waters prevailed exceedingly upon the earth,
and all the high hills that were under the whole heaven were covered, and the mountains were covered. Como consecuencia se nos dice que las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos los montes. And we're told that all flesh died that moved upon the earth, every living substance was destroyed which was upon the face of the ground. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Notice the emphasis I put on some words there. Notad el énfasis que pongo en algunas palabras aquí. Why did the Holy Spirit keep on repeating all and every if it wasn't all and every? ¿Por qué el Espíritu Santo insiste en decir que toda y todo, si no fue toda y todo? If you read through the chapters 6 through 9 of Genesis 6, you'll find which creatures are the most referred to. Si leéis en los capítulos 6 al 9 de Génesis, veréis a qué criaturas se refiere. It's the birds. Pájaros. The birds had to go on board the ark. Las aves tenían que ir al arca. Why? ¿Por qué? If it was only a local flood, they could have flown over the mountains to a dry area. Si hubiera sido solamente un diluvio local, simplemente habrían tenido que volar a las montañas más altas. Only in a global flood would they find nowhere to land and get food, and so they would perish. Solamente si el diluvio fue global, es que no podían encontrar comida y tuvieron que morir. That's why God also sent birds to Noah to go on the ark. Por eso Dios envió a Noé aves también para que entraran en el arca. You see how careful we have to be with the details that are recorded there in Scripture. Es que tenemos que ser muy cuidadosos con los detalles que se registran en la Escritura. Amen. So now that we have firmly in mind what the Scriptures say, it's time to ask a very important question. Bueno, ahora que tenemos firmemente en nuestra mente lo que dice la Escritura, es el momento de hacer una pregunta importante. If the flood really did occur, what evidence would we look for? Si efectivamente ocurrió un diluvio, ¿qué evidencia podríamos encontrar? You know, when Jesus was often asked a difficult question, Cuando a Jesús le hacían preguntas difíciles, he answered the question by asking the questioner a question in return. respondía a la pregunta haciendo una pregunta a quien le había preguntado. You know, there are people that say there's no evidence for a global flood. Hay gente que dice que no hay ninguna evidencia de un diluvio global. So you know what you should do? ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? You should read to them what the Bible says about the flood, Leerles lo que dice la Biblia acerca del diluvio. and then ask them the question, if that event really occurred, what evidence would you look for? Y luego preguntarles si eso ha ocurrido realmente, ¿qué evidencia deberíamos encontrar? And when they can't answer that question, Y cuando no pueden responder esta pregunta, since you've been to this presentation, dado que has estado en esta conferencia, you'll be able to answer the question for them. serás capaces de responder esta pregunta. Because I want to give you 6 easy to understand evidences for the catastrophic global flood. Porque quiero daros 6 evidencias fáciles de entender sobre el diluvio universal. Wouldn't we expect to find evidence that the ocean waters flooded over the continents? ¿No deberíamos de encontrar evidencias de que los océanos inundaron los continentes? Wouldn't we expect to find evidence of the rapid burial of creatures and plants? ¿No deberíamos encontrar evidencias de un entierro rápido de criaturas y plantas? Wouldn't we expect to find that as the ocean water swept over the continents, we'd have widespread, rapidly deposited rock layers? ¿No deberíamos encontrar que cuando los océanos inundaron la Tierra, deberíamos encontrar depósitos amplios y repentinos de capas de roca? And wouldn't we expect the sediment in those rock layers to have been transported long distances by those ocean waters? ¿No deberíamos encontrar que los sedimentos han sido transportados a largas distancias por el agua? Wouldn't we expect to find rapid or no erosion between the rock layers? ¿No deberíamos encontrar una erosión rápida o inexistente entre las capas de roca? Because the rock layers were deposited in rapid succession, one after the other. Porque las capas fueron, al fin y al cabo, el diluvio durante un año. So there was plenty of time to deposit all those rock layers. Por lo tanto, hay mucho tiempo para depositar todas estas capas. Well, that's the summary of what I'm going to tell you. Este es el resumen de lo que quiero deciros. Now let's go into all the Ahora details. vamos a los detalles. First of all, the ocean waters flooded over the En continents. primer lugar, las aguas del océano inundaron los continentes. The evidence for that is the marine fossils in rock layers covering the continents. Las evidencias son los fósiles marinos enterrados en las capas de rocas a lo largo de todos los continentes. Now, it's quite remarkable that most geologists don't understand the significance of this. Es interesante que la mayoría de los geólogos no entienden la importancia de esto.
Why is it that we only find the marine fossils buried up on the continents? ¿Por qué es que encontramos los fósiles marinos solamente enterrados en los continentes? After all, the marine creatures lived in the oceans. Al fin y al cabo, los organismos marinos viven en el océano, But we don't find them buried on the ocean floor. pero no los encontramos enterrados en el fondo marino. We find them buried up on the continents, Los encontramos enterrados en los continentes, even in the world's highest mountains, incluso en las montañas más altas del mundo, even near the top of Mount Everest. incluso en el monte Everest. And by the way, I mention this about Mount Everest for a good reason, Por cierto, menciono al monte Everest por una buena razón, because many skeptics will say there wasn't enough water to cover Mount Everest during the flood. porque muchos escépticos dirían que no había agua suficiente para cubrir el monte Everest. But what they don't realise is that Mount Everest was produced by the flood. Pero lo que no se dan cuenta es que el monte Everest fue producido por el diluvio. It wasn't there before the flood. No estaba allí antes del diluvio. It's made up of rocks deposited by the flood. Está hecho de rocas que fueron depositadas por el diluvio. So the floodwaters never had to cover Mount Everest. Por lo tanto, las aguas del diluvio nunca tuvieron que cubrir el monte Everest. What about rapid burial of creatures and plants? ¿Qué me decís del entierro rápido de criaturas y plantas? We'd expect to find evidence of extensive fossil graveyards where the fossils have been exquisitely preserved. Deberíamos encontrar evidencias de extensos cementerios de fósiles y una excelente preservación de ellos. And that's exactly what we find. Y eso es exactamente lo que encontramos. So let me give you some concrete examples so that you can understand these evidences. Dejadme daros algunos ejemplos concretos para que entendáis estas evidencias. We're going to go to the Grand Canyon and Grand Staircase in the southwestern United States. Vamos a ir al Gran Cañón y a la Gran Escalinata en el sur oeste de los Estados Unidos. Now there are other large canyons in other parts of the world. Hay otros cañones grandes en otras partes del mundo. Some are longer and some are deeper. Algunos son más largos, otros más profundos. So what's the significance of the Grand Canyon? ¿Cuál es la importancia del Gran Cañón? It's the one place where so many rock layers are exposed to view. Porque es un lugar en el que hay muchas capas de roca expuestas a la observación. The rock layers that are exposed span the full sequence of Earth history. Las capas almacenadas se expanden a lo largo de toda la historia. And it's essentially in a desert, so the biology doesn't cover up the geology. Y es especialmente en el desierto, de forma que la biología no cobre la geología. Now here's a geological diagram of the rock layers in the Grand Canyon. Este es un diagrama geológico de las capas del Gran Cañón. You can see that every one of these layers that have been arrowed, that they contain marine fossils. Puedes ver que todas estas capas que tienen una flecha contienen fósiles marinos. Now the top of the Grand Canyon is well over a kilometre above sea level. La parte superior del Gran Cañón está 1 kilómetro más elevada del nivel del mar. And yet the layers there contain marine fossils. Y aún así todas estas capas contienen fósiles marinos. Now we're going to take a look at one of these layers specifically. Vamos a mirar una de estas capas específicamente. The red wall limestone is halfway down the walls of the canyon. La piedra caliza de Redwall está a mitad de camino entre esta sucesión de capas. Now you all understand geology is simple to comprehend. Entenderéis que la geología es fácil de entender. You know that a limestone is lime that turned to stone. La piedra caliza es cal transformada en piedra. And a sandstone is sand that turned to stone. Y la arenisca es arena transformada en piedra. But why do the geologists have two names? ¿Pero por qué los geólogos tienen dos nombres? Two names for every rock layer. Dos nombres para cada capa de roca. Well, at the Grand Canyon there's more than one limestone layer. Bueno, en el Gran Cañón hay más de una capa de piedra caliza. So they attach another name in front of each limestone layer to distinguish them from one another. Por lo tanto, le ponen un nombre, un segundo nombre a cada una de las capas para distinguirla de la otra. And this limestone is called the red wall limestone. Y esta piedra caliza se llama piedra caliza de Redwall. Now, why do you think they call it the red wall limestone? ¿Por qué piensas que le llamaron Redwall? Well, it's simple, isn't it? It forms a red wall. Bueno, porque forma un muro rojo. See how easy geology is to understand? Es que la geología no es difícil de entender. And we can see it here along the Colorado River. Y podemos verla aquí también en el río Colorado.
Every year we take people on raft trips through the Grand Canyon, Cada año llevamos a un grupo de personas al Gran Cañón enjoying the thrill of riding the rapids, y disfrutan de la aventura de navegar estos rápidos. but also learning about the geology of the canyon and its biblical Y significance. también aprenden acerca de la geología del cañón y su importancia bíblica. Now, the red wall limestone is full of fossils. La piedra caliza de Redwood está llena de fósiles. It's a graveyard of marine fossils. Es un cementerio de fósiles marinos. Now, you all know what a graveyard is. ¿Todos sabéis lo que es un cementerio? A human graveyard where a lot of people are buried together. Un cementerio humano son muchas personas enterradas una al lado de la otra. Well, here we have a graveyard of marine fossils. Aquí tenemos un cementerio de fósiles marinos. We can see bryozoans or lace corals Podemos ver briozoos and crinoids or siles. y crinoideos. And this rock layer, the red wall limestone, is several hundred meters thick, and it contains a jumbled and broken mass of these fossils. Esta capa de roca tiene un grosor de varios cientos de metros y se encuentran rotos y mezclados entre sí. Esto es indicativo de un entierro catastrófico. You can see on the left the crinoids are all broken, A la izquierda veis que los crinoideos están rotos and on the right the corals are jumbled in relation to one another. y a la derecha veis a los corales que están mezclados unos con otros. Evidence that they were catastrophically buried. Evidencia de que fueron enterradas catastróficamente. Now, at one level in the red wall limestone, we find these nautiloid fossils. En un nivel de esta capa encontramos estos fósiles nautiloideos. They're up to 2 meters long. Algunos tienen hasta 2 metros. And you're all familiar with the coiled nautilus that is alive today. ¿Estáis familiarizados con los nautiloideos que viven hoy en día? These nautiluses had a cigar-shaped straight shell. Estos tienen una concha alargada And on the end was a head like a squid. y al final hay una cabeza. And because they grew all their lives, the small ones were young and the long ones were old. Y a lo largo de su vida los jóvenes son pequeños y los mayores son grandes. And there are billions of them found in this 2 meter thick layer throughout the Grand Canyon. Hay miles de millones que se encuentran en esta capa de espesor de 2 metros. This layer can be traced from one end of the Grand Canyon to the other and beyond Las Vegas. Esta capa se extiende desde el Gran Cañón del Colorado hasta más allá de Las Vegas And north up into Utah. y al norte hasta Utah. So because we find 1 to 2 of these nautiloids every square meter, there's billions of these fossils buried in this 2 meter thick bed with other marine fossils. Dado que encontramos uno cada 2 metros más o menos, podemos suponer que hay miles de millones de fósiles nautiloideos enterrados en este espesor de 2 metros. Buried with these nautiloids we find crinoids, corals, brachiopods, which are a type of shellfish, gastropods or snails, and bryozoans. Y junto con ellos encontramos crinoideos, corales, braquiópodos, gastrópodos y briófos. This bed stretches at least 290 kilometers over an area of 30,000 square kilometers. Esta capa se extiende por lo menos 290 kilómetros sobre un área alrededor de 30.000 kilómetros cuadrados. It represents a mass kill and burial of an entire living population of nautiloids at a density of 2 or more per square meter. Representa la muerte y entierro masivo de una población viviente de nautiloides de una densidad de 2 metros cuadrados o más. Now, to bury these nautiloids required 100 cubic kilometers of lime, sand and silt being deposited by a very dense sediment gravity flow traveling at speeds of 5 meters per second or 18 kilometers per hour. Para poder enterrar a toda esta población se necesitan 100 kilómetros cúbicos de cal, arena y cieno que fueran depositados por un flujo de sedimento desplazándose a 5 metros por segundo. So in a matter of hours, a living population of billions of nautiloids were swept away and buried over an area of 30,000 square kilometers. Entonces, en un tiempo de algunas horas, una población viviente de 1.000 millones de nautiloideos arropados y enterrados por escombros por una corriente constante de 18 kilómetros. Many of them were buried pointing in the direction the current was flowing. Muchos de ellos enterrados en la dirección en la que el agua se movía, But some of them were buried vertically. pero algunos enterrados verticalmente. If it was grain by grain slow deposition over thousands of years,
how would the creature have not rotted away before being totally buried? Si hubiera sido una deposición gradual y paulatina de un grano tras otro, estas criaturas que estaban vertical, ¿cómo no se corrompieron antes de ser enterradas completamente? That's why we know it had to be catastrophic burial. Por eso sabemos que tuvo que ser un entierro catastrófico. And we don't see geological processes capable of doing that today. Y no vemos hoy ningún proceso geológico capaz de producir este efecto. Only the conditions in a catastrophic global flood would do that. Solamente las condiciones de un diluvio universal catastrófico pudieron hacerlo. So this nautiloid bed in the Grand Canyon, in the Redwall limestone, is an example of an extensive fossil graveyard. Entonces, este entierro de nautiloides es un ejemplo de un entierro masivo, In which these creatures had to be rapidly buried. en el cual estas criaturas tuvieron que ser enterradas rápidamente. We know it was a living population because there's a mixture of all different sizes or different ages buried together. Sabemos que es una población, un entierro rápido, porque hay todo tipo de criaturas enterradas juntas. Now there's another example of this in France, Hay otro ejemplo de estos en Francia, where we find hundreds of thousands of marine creatures buried with amphibians, spiders, scorpions, millipedes, insects and reptiles. donde encontramos cientos de miles de criaturas marinas enterradas con anfibios, arañas, escorpiones, ciempiés y otros insectos y reptiles. Now notice there's a mixture of marine and land-dwelling creatures buried together. Notad que hay una mezcla de criaturas marinas y criaturas que habitan en la superficie And they're buried up on the continent. y que están enterrados en los continentes. And tell me, how do you bury a spider or insect slowly? Dime, ¿cómo puedes enterrar a una araña o a un insecto lentamente? Unless it is instantly entombed, it will never fossilize. A menos que se haya enterrado instantáneamente, no se fosilizaría. You see, every fossil requires catastrophic burial. Todo fósil requiere un enterramiento catastrófico And most geologists don't acknowledge that. y la mayoría de los geólogos no lo admiten. And yet it's plain and obvious to everybody that that has to be the case. Y es claro a todo el mundo que debería de ser así. Let's go to Colorado, Vamos a Colorado, where we see a wide variety of insects, freshwater mollusks, fish, birds, and several hundred plant species, including nuts and blossoms buried together. donde vemos una gran variedad de insectos, moluscos de agua fresca, peces, aves, cientos de distintas especies de plantas, incluyendo nueces y flores enterrados juntos. How do you bury birds and blossoms together slowly? ¿Cómo puedes enterrar aves y plantas juntos al mismo tiempo? Here's one of these fish fossils, Aquí hay uno de estos fósiles, buried with a wasp. enterrado junto con una avispa. Look at the state of preservation of the wings. Mira el estado de preservación de las alas. If it wasn't entombed rapidly, it wouldn't have not been fossilized like Si that. no hubiera sido enterrada rápidamente, no se habría fosilizado tal como la veis. Together with this blossom. Junto con estas flores. Another example is in Wyoming, Otro ejemplo está en Wyoming, where we find alligator, fish of many sizes and varieties, buried with birds, turtles, mammals, mollusks, crustaceans, many varieties of insects, and palm leaves. donde encontramos caimanes, peces enterrados junto con tentráquidos, lubinas, cachos, lucios de agua dulce. The mammals include bats, and notice you've got deep sea bats. Pero se incluyen también mamíferos, entre ellos murciélagos. So a deep sea creature is buried with a bat, a land creature. O sea, criaturas que viven en el fondo del océano están enterradas junto con murciélagos que viven en tierra. Where do we see that happening today? ¿Dónde vemos que eso suceda hoy? The present can't be the key to the El past. presente no puede ser la clave del pasado. Only rapid burial in a catastrophic flood explains it. Solamente un entierro repentino en un diluvio catastrófico lo puede explicar. Now I have to give you an Australian example. Os tengo que dar un ejemplo de Australia. If we go to our island state of Tasmania, on the northwest coast, there's a place called Fossil Bluff. Si vamos al norte de Australia, un lugar llamado Wynyard, hay un lugar llamado Peñasco Fósil. There we find thousands of marine creatures, corals, bryozoans or lace corals and mollusks or shellfish, buried with a toothed whale and a marsupial possum.
donde encontramos miles de criaturas marinas, corales, biotopos, moluscos, enterrados con ballenas con dientes afilados y marsupiales. Here we see the cliff called Fossil Bluff. Aquí tenemos el barranco llamado Fossil Bluff, It's over 25 meters high. 25 metros de altura, And in it we see all these broken shells with pebbles in a mass burial. ya vemos todas estas conchas rotas. That indicated catastrophic burial. Eso indica un enterramiento catastrófico. And amongst these fossils we find the remains of a toothed whale Y entre ellas encontramos el cráneo de un odontoceti and the fossil remains of a marsupial possum. y el de una zarigüeya, un marsupial. Now the obvious question to ask, La pregunta obvia que deberíamos hacer, which most geologists don't seem to ask, que la mayoría de los geólogos no parece que la hagan, when was the last time you saw a whale and a possum living together? ¿cuándo fue la última vez que viste a una ballena y una zarigüeya viviendo juntos? You see in the museums they show you the fossils En los museos te enseñan los fósiles and they have these pictures of the creatures that are now the fossils having once lived together. que tienen estas imágenes que de los fósiles de las criaturas que habían vivido juntas. But when we look at the fossils, do we actually observe the creatures living together? Pero cuando vemos los fósiles, ¿observamos que las criaturas vivían juntas? Do we observe them dying together? ¿Las observamos muriendo juntas? No. No. The only thing we know for certain is we observe where they're buried together. La única cosa que sabemos con certeza es que estamos observando cómo fueron enterradas juntas. And the only way a whale would be buried with a possum is if the ocean waters carried the whale up onto the land and buried it with the possum. Y la única forma de enterrar una ballena con una zarigüeya es que las aguas del océano hubieran arrastrado a la ballena y la hubieran unido donde estaba la zarigüeya. See how logical the evidence is when you start with what the Bible says. ¿Veis cómo la evidencia es lógica cuando empiezas con lo que dice la Biblia? Now another extensive fossil graveyard which many of you will be familiar with is the trillions of microscopic marine creatures plus large ammonites and other marine creatures buried in the chalk beds. Otro cementerio con el que estaréis familiarizados son los miles de millones de criaturas microscópicas, grandes ammonoides, enterradas en yacimientos de creta de tiza. These chalk beds can be traced from the United Kingdom through Europe to other parts around the globe. Estos mantos van desde el Reino Unido a otras partes de Europa. It's an extensive fossil graveyard. Es un cementerio fósil extenso. We'll return to that shortly. Volveremos a él en un momento. But another example are the trillions of tons of vegetation buried in the world's coal beds. Otro ejemplo son los más de 7.000 millones de toneladas de vegetación enterrada en los yacimientos. That's right, it's all the trees that were swept away by the floodwaters and buried in layers that now produce the coals. Son todos los árboles que fueron arrastrados por el agua y fueron enterrados en capa de roca que hoy producen el carbón. By the way, I need to remind you Por cierto, necesito recordaros that even in judgment, God was being merciful in providing us resources that we could use in the post-flood world. que incluso en el medio de este juicio Dios fue misericordioso y nos estaba proveyendo recursos que podemos utilizar hoy en el mundo post-diluviano. Isn't that true of God, that when He judges, He also provides mercy? ¿No es verdadero que Dios cuando juzga también provee misericordia? Now, I said we'd return to the chalk beds. Dije que íbamos a volver a la tiza. Here we can see one of the famous cliffs along the English Channel coast. Aquí vemos uno de los barrancos más importantes en la costa de Inglaterra. And under the microscope, we can see that it's made up of trillions of microscopic shells. Y bajo el microscopio podemos observar que está hecho de miles de billones de conchas microscópicas. And buried with them are large ammonite fossils. Enterrados con ellas una amonidea. And we'll come back to that again in a moment. Volveremos a ella en un momento. But first I want to ask the question, how do you form a fossil fish like this? Pero en primer lugar quiero preguntaros, ¿cómo se forma un fósil pez como este? So why don't we see dead fish on the bottom of the ocean today waiting to be fossilized? ¿Por qué no vemos hoy en día peces muertos en el fondo del océano esperando para ser fosilizados? Because we know by observation today that when a fish dies, it either floats, expands and floats, or it rots
and is eaten by scavengers. Porque lo que observamos hoy es que cuando un pez muere, se expande y flota o es comido por otros. By the time it gets to the bottom of the ocean, it doesn't look like that. Cuando llega al fondo del océano, no tiene esta apariencia. So the only way that you can bury to produce a fish fossil like this is to bury it virtually instantaneously. La única forma que tienes para producir un pez fósil como este es enterrarlo instantáneamente. As I say to people, if you want to do an experiment, you take a fish in an aquarium, back up a concrete truck and dump the concrete on it. Si quieres hacer un experimento, pones un pez en una pecera y lo entierras con cemento. That's the only way you'll form a fish fossil. Es la única forma de formar un pez fósil. Rapid catastrophic burial. Un entierramiento rápido y catastrófico. We can see the ribs and the fins and the eye sockets of this Y fish. podemos ver el esqueleto completo del pez. Here's another exquisitely preserved fossil. Aquí tenemos un fósil exquisitamente conservado. That's a trilobite. Es un trilobites. And over the sea here in Morocco, they're famous for their trilobites. En Marruecos es famoso por los trilobites. You can see on the head end on the left, Puedes ver la cabeza en la izquierda, two knobs. dos nódulos. Those are the preserved eyes of the trilobite, Esos son los ojos preservados del trilobite. made up of multiple lenses, Es hechos de lentes múltiples, exquisitely designed and preserved, exquisitamente diseñados y preservados, with no hint of any ancestor in the layers below. sin antepasados en las capas inferiores. Here's another exquisitely preserved fossil. Aquí tienes otro fósil excelentemente conservado. Can you guess what that is? ¿Puedes imaginar lo que es? Most people think it's a flower. ¿Una flor? No, it's a fossilized jellyfish. Es una medusa. Now, hundreds of these were found in outback southern Australia. Hay cientos de ellos encontrados en el sur de Australia. And the man who discovered them realized that they had to have formed in less than a day. Y el hombre que los descubrió se dio cuenta de que tendrían que haber sido formados en menos de 24 horas. Why? ¿Por qué? Because if a jellyfish is washed up on the beach, then it either melts in the sun or gets destroyed by the wind and the waves. La medusa en la arena enseguida se funde por el sol. And these jellyfish fossils are found in a vast sandstone layer. Y esta medusa se encuentra en una zona grande de... Now, how long did it take these two fish to fossilize? ¿Cuánto tiempo tardaron estos dos peces en fosilizarse? The big guy didn't get time to finish his breakfast before the two of them were buried and El gordo fossilized. no pudo acabar su desayuno antes de ser fosilizado. And there are hundreds of examples like this in the fossil Cientos de record. ejemplos como estos en el registro fósil. Or this particular fossil here. O este fósil aquí. That's a mother ichthyosaur, 2 meters long, buried giving birth to her baby. Es una madre ictosaurio de 2 metros que fue enterrada cuando estaba dando a luz a su bebé. Even the editor of Nature that published this photograph indicated that it was an instant process. Incluso el editor de la revista Nature que publicó esta fotografía indicó que fue un enterramiento catastrófico. Mother was giving birth to a baby and a split second later she was totally entombed in tubs of lime and mud. La mamá estaba dando a luz a su bebé y en unos segundos fue enterrada completamente en lodo. And there are a number of examples like this in the fossil record. Muchos otros ejemplos como este en el registro fósil. So we've looked at the first two evidences. Now let's look at the third evidence, widespread rapidly deposited strata. Hemos visto las dos primeras evidencias, vamos a ver la tercera, depósitos amplios y repentinos de capas de roca. If the flood really occurred, we'd expect to find evidence of rock layers that can be traced all the way across continents and between continents. Si realmente hubiera ocurrido un diluvio, deberíamos observar estratos que se extienden por todos los continentes e incluso entre los continentes mismos. And we'd expect to find evidence of physical features in these rock layers that indicated they were rapidly deposited. Y deberíamos encontrar características físicas en estos estratos que indicaran que fueron depositados rápidamente. After all, if the ocean waters rose and swept across the continents, you'd expect to find sediment layers deposited by those waves sweeping across the continents. Al fin y al cabo, si las aguas del océano cubrieron los continentes, deberías de encontrar estas capas cubriendo los continentes. And that's exactly what we Y found. esto es exactamente lo que encontramos. Now you see, friends,
For many years, geologists only described the rocks in the area in which they lived. Mirad amigos, durante muchos años los geólogos solamente han descrito las rocas de las capas donde ellos viven, They named the rock layers according to features in their local areas. nombrando las capas rocosas respecto a características que encontraban en esos lugares. It's only in the last 50 or so years that many geologists have have realised that many of the layers in each area actually connect to one another. En los últimos 50 años, muchos geólogos se han dado cuenta de que estas capas están conectadas a través de los continentes. Although we can see this in the early maps of the United Kingdom. Aunque ya podemos ver esto en los primeros mapas del Reino Unido. Now let's go back to the Grand Canyon and look at 3 rock layers. Volvamos al Gran Cañón y observemos 3 capas. We've already met the red wall limestone. Ya hemos hablado de la piedra caliza de Redwood. Now we want to talk about the Tapete sandstone, Ahora vamos a hablar de la arenisca de Tapet, which is right down the bottom of the canyon. que está en el fondo del cañón. It actually sits on an erosion surface En realidad está en una superficie erosionada. where all the layers beneath have been eroded. Y todas las capas bajo ella han sido erosionadas. And it's in the Tapete sandstone that we find the first large fossils. Y es en la arenisca de Tapet donde encontramos los primeros fósiles grandes. So it represents one of the earliest layers deposited in the flood. Por lo tanto, representa una de las primeras capas depositadas después del diluvio. And we're also going to look at the Coconino sandstone near the top of the Grand Y Canyon. también vamos a ver la arenisca de Coconino que está en la parte superior. Now these 3 layers are easy to recognize looking down into the canyon from the rim. Estas 3 capas son fácilmente reconocibles cuando observamos desde arriba. So the Coconino sandstone you can see near the top. La primera, podéis ver ahí arriba, Okay, you can see that whitish sandstone layer. es esta zona blanca ahí. Then we can see the Tapete sandstone down the bottom. It's that last little cliff. La arenisca de Tapias, este es el último barranco de aquí. In this location there's an inner gorge in the canyon Ahí hay una garganta en el cañón, of rocks that were formed before the flood. de rocas que se formaron antes del diluvio. And then we've also seen the red wall limestone halfway up the Y canyon. también vemos la piedra caliza de Ritual a mitad de camino entre estas dos. Now what's been recognised in the last 50 years is that the Tapete sandstone, the red wall limestone and Coconino sandstone belong to 5 megasequences. That's large sequences of rock layers that can be traced right across North America. Pues lo que hemos dado cuenta en los últimos años es que la piedra caliza de Redwood, la arenisca de Tapias y el Coconino pertenecen a 5 de las megasecuencias de estratos que pueden ser trazados a través de Norteamérica. Let's first look at the Tapete sandstone. Vamos a mirar primero a la arenisca de Tapias. As we can see here in this photo, it forms a small cliff. Veis aquí que forma un pequeño barranco, That's over 30 metres high. unos 30 metros de altura, And the sandstone sits on that erosion surface. y se asienta sobre esta superficie que ha sido erosionada. And underneath are the basement rocks of the Grand Canyon. Y que estas rocas son las bases del Gran Cañón. Essentially the foundation rocks of the North American continent. Esencialmente las rocas que forman los fundamentos de Norteamérica. Now in this map we can see the extent of the Coconino of the Tapete sandstone. Aquí vemos la extensión de la arenisca de Tapias. We can trace it from Mexico up to Canada, Desde México a Canadá, right across the United States and over to Greenland. a través de los Estados Unidos y hasta Groenlandia. We can see that where the star there shows where we find it in the Grand Canyon. La estrella ahí muestra dónde la encontramos en el Gran Cañón. But we also find it over in other parts of the United States. También la encontramos en otras partes de los Estados Unidos. For example, we see it here in Wisconsin. Por ejemplo, aquí en Wisconsin. You can see that sandstone has the same features. Puedes ver que la arenisca tiene las mismas características. It's sitting on an erosion surface Está sobre una superficie erosionada, where the crystalline basement rocks have similarly been eroded. donde la base cristalina de las rocas han sido erosionadas similarmente. Now the same sandstone can be traced all the way across North Africa, Esta misma arenisca se puede ver en el norte de África, and we can trace it as far as southern Israel incluso en el sur de Israel, and on into Jordan and across to Saudi Arabia. en Jordán y across de Arabia Saudita.
Here it's been given a different name, but it's the same sandstone. Aquí se la llama de otra forma, pero es la misma It arenisca. has the same layering features. Tiene las mismas características de capas Underneath is an erosion y surface, bajo ella hay una superficie erosionada. and underneath that are the crystalline basement. Y ahí hay el basamento cristalino. So here we see a rock layer that can be traced right across two continents. Por lo tanto, vemos una capa de roca que se puede identificar a lo largo de varios continentes. Let's go back to the red wall limestone. Volvamos a los Estados Unidos. It's halfway up the walls of the canyon. Esta es la capa Redwood, está a mitad de camino del Gran Cañón. And we've also already seen that it's full of marine fossils. Y como habéis visto, está llena de fósiles marinos. Crinoids, brachiopods, bryozoans and corals. Crinoideos, braquiópodos, brozos, crinoideos y corales. Now the equivalents of the red wall limestone in Arizona can be seen not only in Wyoming, Tennessee and Pennsylvania, but also in England and across Europe to the Himalayas, even with the same features and the same fossils. Son los equivalentes carboníferos encontrados en la piedra caliza de Redwood, Arizona. Se pueden observar no tan solo en Wyoming, Tennessee y Pensilvania, sino también en Inglaterra, en los Himalayas, con las mismas características y los mismos fósiles. Here we see the same limestone beds in Ireland. Aquí vemos la misma capa en Irlanda. That's at the Burren. Esto es el Barren. And here we can see the same limestone beds at Killarney, just by Killarney Castle. Y aquí vemos las mismas características, el mismo yacimiento en Killarney. It even has the same internal features as the red wall limestone in Incluso British tiene Canyon. las mismas características internas que la piedra caliza de Redwood. We see the same limestone in Yorkshire in England, Aquí tenemos la misma piedra caliza en Yorkshire, en Inglaterra, and the same limestone beds can be traced across to the Himalayas. y las mismas capas pueden ser seguidas hasta el Himalaya. So that's across 3 continents. Es decir, cruzando 3 continentes. What about the chalk beds of southern England? ¿Qué me decís de los yacimientos de tiza del sur de Inglaterra? They can be traced west to Northern Ireland, Se pueden extender a través del norte de Irlanda, but then they can be traced across Europe a través de Europa, to Egypt, Turkey, Israel and Kazakhstan. hasta Egipto, Turquía, Israel y Kazajstán. But the same chalk beds are found in the Midwest United States, Pero las mismas capas de tiza pueden ser encontradas en el medio oeste de los Estados Unidos, from Nebraska to Texas, de Nebraska a Texas, and also found in southern Western Australia, también en el sur de Australia Occidental. with the same fossils and the same distinctive layers above and below them. Los mismos fósiles y los mismos yacimientos distintivos que los cubren. Here again we see the chalk cliffs on the English Channel coast. Aquí vemos otra vez el barranco en el sur de Inglaterra. Remember, they're made up of trillions of microscopic shells. Recordad que está hecho de billones de conchas microscópicas. Here are the same chalk beds in Northern Ireland, Aquí tenemos las mismas capas de tiza en el norte de Irlanda. and here are the same chalk beds in Israel. Y aquí tenemos las mismas capas de tiza en Israel. Below that cliff, Bajo este barranco, about 3,000 years ago, hace 3000 años, a shepherd boy picked up 5 smooth stones un pastor to go and slay a giant. recogió 5 piezas para golpear a un gigante. And we see the same chalk beds in the Midwestern United States. Tenemos las mismas capas de tiza en el medio oeste de los Estados Unidos And as I said before, in southern Western Australia. y, como dije antes, en el suroeste de Australia. So let's dig deeper into the significance of these chalk layers. Vamos a introducirnos un poco en el significado de estas capas. Just to revise, Para revisar, these beds can be traced from southern England across Northern Ireland, los yacimientos pueden ser retratados hasta el sur de Inglaterra, across Europe, Poland, Germany, to Turkey, Egypt, Israel and a lo Kazakhstan. largo de Europa, Polonia, Alemania, Turquía, Egipto, Israel y Kazajistán. But they're also found in the Midwestern United States from Alabama to Colorado and Nebraska to Texas. También se encuentran en el medio oeste de los Estados Unidos, desde Alabama hasta Colorado y desde Nebraska hasta Texas, And in southern Western Australia. y en el sur de Australia Occidental. And all of them contain the same fossils and the same distinctive layers above and below. Y todos ellos contienen los mismos fósiles dentro y los mismos yacimientos distintos encima y debajo. Now remember, these beds, chalk beds, contain marine fossils, the same marine fossils,
and that had to be buried rapidly by the ocean waters flooding over the continents. Recordad que estas capas contienen fósiles marinos, los mismos fósiles marinos que tuvieron que haber sido enterrados rápidamente por las aguas. They represent an extensive fossil graveyard of exquisitely preserved fossils produced by catastrophic burial of creatures. I will show you. Representan un cementerio extenso de fósiles enterrados por las aguas. And they represent a rock layer deposited by water that can be traced all the way across continents and between continents. Y representan una capa enterrada que puede ser trazada a lo largo de muchos continentes. But how do we know these chalk beds were deposited rapidly all around the globe by the flood? Pero ¿cómo sabemos que estas capas fueron depositadas rápidamente en todo el mundo por el diluvio? If you go to the skeptics' websites, they will say to you, "Ha, the chalk couldn't have been produced during the flood." Si vas a las páginas editadas por los escépticos, dirán, no, toda esta tiza no pudo haber sido producida por las aguas del diluvio. They say the chalkboard beds formed over millions of years as lime grain by lime grain and tiny shell by tiny shell fell slowly to the ocean floor. Pues dirán que estas capas se formaron poco a poco cuando los pequeños granos fueron depositados lentamente hasta el fondo. They say that because the only place where we see a chalk-like layer forming today is on the bottom of the ocean floor. Lo dicen porque el único lugar donde hoy vemos una capa de tiza siendo formada es en el fondo del océano. They call it calcareous ooze. Lo llaman calcareous. Ooze, the lime ooze. Okay. And they say that it forms a few millimeters. It takes a thousand years to form a few millimeters. Dice que se tardan miles de años en formar unos pocos milímetros. And at that rate, the 300 plus meters of chalk in England would have taken 20 million years to form. Y a ese ritmo, los 300 metros que vemos en Inglaterra habían tardado millones de años en formarse. But what they forget is that chalk is found not on the ocean floor, it's found up on the continents. Pero lo que olvidan es que esta tiza no se encuentra en el fondo de los océanos, sino en los continentes. And they ignore the other fossils that are buried in the chalk. Ignoran los otros fósiles que están siendo enterrados en la tiza. Let's go to Kansas and look at the Niobrara chalk. Vamos a Kansas. What other fossils do we find in it? Que We seem to have lost one. Oh, there we go. What other fossils do we find in it? fósiles que encontramos aquí, First of all, we find exquisitely preserved crinoid fossils. crinoides preservados exquisitamente. Notice we actually see the heads of these fossils. No que vemos la cabeza de estos fósiles. They look like lilies, but they're actually animals. Parecen como lirios, pero son en realidad animales. And those heads are very exquisite. Y esas cabezas son exquisitas. They break apart very easily. Se rompen muy fácilmente. And yet here they've been buried whole, Y aquí están enterradas. which required rapid burial. Eso significa un enterramiento rápido. But here we see a fish 4 meters long with an undigested fish buried in its, fossilized in its stomach. Aquí vemos un pez que tiene 4 metros de largo con un pez fosilizado en su estómago. How could burial a few millimeters every 1,000 years have buried a fish this large with an undigested fish in its stomach? ¿Cómo un enterramiento lento de pocos milímetros cada año ha enterrado este pez con otro pez en el estómago? Remember, the Apostle Peter warned us that they will be willingly ignorant of the evidence that there was a flood. Recordad que el apóstol Pedro nos dice que ellos ignorarán voluntariamente la evidencia. And buried with a fish like this are pliosaur and turtle fossils. Y enterrado junto a un pez como este hay pilosaurios. So we've got a deep sea creature here in a pliosaur. Por lo tanto, tenemos una criatura del fondo del mar como un pilosaurio. And many of these fossils are from 3 to 6 meters long. Y muchos de estos fósiles tienen entre 3 y 6 metros. And they're also buried with dinosaur and bird Y fossils. están enterrados junto a dinosaurios y aves. And again, they aren't small creatures. Y muchas otras criaturas. So we have to ask ourselves the obvious question. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos la pregunta obvia. How would gradual, grain by grain deposition on the ocean floor over millions of years bury together such large sea, land and air-dwelling creatures? ¿Cómo
on the continents so that they fossilized. ¿Cómo podrían ser fosilizados en los continentes criaturas tan grandes que habitan en el mar, la tierra y el aire, con un depósito granular, de grano a grano en el fondo del océano durante millones de años? Only if the ocean waters rose and swept across the continents catastrophically, burying these large creatures together, will we now find this large-scale fossil graveyard chalk pits. Solo si las aguas del océano se elevaron y extendieran por los continentes enterrando catastróficamente a estas grandes criaturas, podríamos encontrar a una escala global estos cementerios de fósiles de yacimientos de tiza. The skeptics focus on the tiny fossils, not the large fossils. Pero los escépticos se centralizan en los fósiles pequeños, no en los grandes. But we need to call them out. Pero necesitamos llamar su atención. Because this mixture of land, sea and air-dwelling creatures buried together on the continents indicate it had to be a catastrophic global flood. Porque esta mezcla de animales marinos y terrestres y aves indica que tuvieron que ser enterrados catastróficamente. Now we stop for a word from our sponsors. Ahora vamos a parar para introducir una palabra de nuestros patrocinadores. If you want all that information, go to the Answers in Genesis website. Si queréis toda esta información, ir a la página web de Answers in Genesis. Type in chalk, Escribe tiza, chalk, and there'll be an article published in our Answers magazine with all that y information. encontraréis un artículo publicado en nuestra revista con toda esta información. So that's the kind of evidence that you can use to your unsaved friends to challenge them about the evidence for the global floods. Es el tipo de evidencia que puedes utilizar para retar a tus amigos no salvos. Now let's return to the Grand Canyon and talk about the Coconino sandstone. Volvamos al Gran Cañón y hablar de la arenisca de Coconino. Here we can see the sandstone at the top of near the top of the canyon, Aquí vemos la arenisca arriba del cañón. and it covers an area of almost 2 million square kilometres. Cubre este área de más o menos 2 billones de kilómetros cuadrados, It can be traced from Mexico to Canada, que va desde México a Canadá. and it averages over 90 metres thick. El grosor medio es de 96 metros. Now, and so the volume of sand is enormous. Por tanto, el volumen de arena es enorme. Now, I want you to notice a feature within this sandstone. Quiero que notéis una característica en esta arenisca. See those slanted lines, sloping lines? Estas líneas inclinadas, Within this horizontal layer, en esta capa horizontal, we see these sloping layers. vemos estas rayas inclinadas. The geologists call them crossbeds Los geólogos los llaman estratos cruzados, because they're at an angle crossing the horizontal continuity of the layer. porque están en un ángulo cruzando la capa horizontal. So what are these? ¿Qué son esto? How were they produced? ¿Cómo fueron producidas? Well, everybody agrees that they're the fossilized remains of the front of sand dunes. Pues todo el mundo reconoce que estos son restos de dunas fosilizadas. Now you're all familiar with the desert. Todos están familiarizados con el desierto. The wind blows and heaps the sand up into dunes. El viento sopla y almacena los granos en dunas. And the wind blows the sand from the backside of the dune over the top. Y el viento lleva los granos de la parte trasera de la duna sobre la duna. And then it falls down to the front of the dune. Y caen en el front, en la parte delante de la duna. So what's happening is the back of the dune is being eroded, Lo que sucede es que la parte trasera de la duna está siendo erosionada and the front of the dune is advancing, burying the backside of the dune in front of it. y el frente va avanzando, enterrando la parte posterior de la luna. So over time you get the buried remains of the front of the dunes that advance. Con el paso del tiempo tienes los restos de la duna aquí almacenados. And if the process is repeating, you'll find these stacked crossbeds or Sí. fossilized dune Y fronts. si el proceso se repite, llegas a tener este patrón de dunas. Now what most people don't know is the same can happen underwater. Lo que mucha gente no se da cuenta es que lo mismo puede suceder bajo el agua.
Now, I don't recommend you do this, No recomiendo que hagas esto, but if you jumped off the Golden Gate Bridge pero si saltas del puente del Conde and went to the bottom of the channel, al fondo del canal, you would find the sand is heaped up into waves that are being moved by the ocean current sweeping into San Francisco Bay. encontrarás que la arena en el fondo está siendo arrastrada por las aguas en el fondo. We can see the same off the coast of New York, Podemos ver lo mismo en la costa de Nueva York, in Long Island Sound. en Long Island. They're called underwater sand waves. Se llaman Underwater sand waves. olas de arena bajo el agua. Now, because we find these cross beds in the Coconino sandstone, Porque encontramos estas capas inclinadas, our skeptical friends, nuestros amigos escépticos, including sadly some Christian geologists, incluidos tristemente algunos geólogos cristianos, say, ha, dicen, the Coconino sandstone was formed in a desert, estas capas fueron formadas en el desierto. and you couldn't have a desert in the middle of a global flood. Y no puedes tener un desierto en medio de un diluvio global. So you Christian geologists are wrong about the catastrophic global flood. Por lo tanto, vosotros, geólogos cristianos, estáis equivocados respecto al diluvio catastrófico global. But they ignore a very important detail, Pero están ignorando un detalle muy importante, because they haven't gone out and actually measured for themselves the angle of that crossbed. porque no han medido por ellos mismos el ángulo de estas capas. Because you see, we can observe and also experimentally test the difference between the deposition of sand by a dune in a desert with the deposition of sand underwater in a sand wave. Porque de hecho podemos observar y hacer experimentos comparando la deposición de una duna producida por el viento y una duna producida por el agua. In a desert, the angle of the front of the dune is always between 30 and 34 degrees. En un desierto, el ángulo del frente de la duna es entre 30 y 40 grados. But underwater, the sand wave, the front of the sand wave is always 25 degrees or less. Pero bajo el agua, la inclinación del frente de la duna es 25 grados o menos. So here we have an empirical test to tell us who is right about the Coconino sandstone. Aquí tenemos un test empírico que nos puede decir quién está en lo correcto respecto al origen de esto. And when you actually measure the angles, they're always less than 25 Y degrees. cuando se miden estos ángulos, siempre son menores de 25. So the Coconino sandstone had to be deposited as multiple sheets with sand waves up to 18 meters high, carried by water moving at 5 to 8 kilometers per hour. Por lo tanto, la arenisca de Coconino tuvo que haber sido depositada como múltiples capas de olas de arena con una altura de hasta 18 metros y con el agua moviéndose a unos 5 o 8 kilómetros hora. At this rate, the whole Coconino stone layer would have been deposited in just a few days. A este ritmo, todo el lecho de arenisca de Coconino se habría depositado en tan solo unos días, Over 2 million square kilometres. sobre 2 millones de metros cuadrados. Now, the important thing to note is that this evidence has been published repeatedly by creation geologists. Lo importante es que esta evidencia ha sido publicada repetidamente por geólogos creacionistas. And those angles were already published in the secular geological literature in 1938. Y estos ángulos ya fueron publicados en la literatura geológica secular en 1938. So they totally ignore the details in their own published literature. Por lo tanto, ellos están ignorando los detalles de su propia literatura publicada. They refuse to acknowledge that the evidence points to catastrophic water deposition. Rechazan reconocer que la evidencia señala una deposición catastrófica. You see, this illustrates that it's not a matter of the evidence, it's a spiritual condition. Esto nos ilustra que no es una cuestión de evidencia, sino de condición espiritual. And sadly, I have to say that my Christian brothers who believe that it was slow and gradual over millions of years have chosen academic pride rather than believing God's word. Tristemente, tengo que reconocer que mis hermanos que han reconocido, que han aceptado creer en esta geología secular, están aceptando más la
aplauso de la academia. Well, very quickly, another Australian example. Rápidamente, otro ejemplo de Australia. This is an iconic landmark in Central Australia. Eso es un icono en el centro de Australia. Uluru or Ayers Rock. La roca Uluru. It's made up of coarse sandstone layers that are tilted at almost at 80 degrees, almost up vertically. Está hecha de capas de arenisca rugosas inclinadas a 80 grados. These sandstone layers are almost up to 6,000 meters thick. El grosor de las capas de arenisca es de 5.000 centímetros. These layers were originally deposited horizontally. Estas capas fueron depositadas originalmente horizontalmente And then earth movements tilted them up almost vertical. y luego movimientos tectónicos la pusieron vertical Then erosion carved out that shape. y luego la erosión las erosionó y dejó esta forma. But there's more of the same sandstone layers under the surrounding desert sand. Pero hay más de estas capas de arenisca en las zonas de alrededor. This is just a large outcrop. It's the tip of the iceberg. So Esto es simplemente la punta del iceberg. now, because of what the type of minerals we find in the sand, it had to have been eroded at least and transported at least some 60 miles away, some 100 kilometers away. Esto tiene que haber sido transportado unos 100 kilómetros. But what do we observe under the microscope? ¿Qué es lo que observamos bajo el microscopio? Here we can see that the sand is made up of jagged grains of different sizes. Que esta arena está formada de pequeños diminutos granos de arena de distintos tamaños. First of all, let's think about this mixture of different sizes. En primer lugar, vamos a mirar esta mezcla de distintos tamaños. I don't know whether you ever did an experiment at school where you got sand and mud and water in a glass jar and shook it up and let it all settle out. No sé si alguna vez habéis experimentado en la escuela, habéis con un jarrón lleno de agua y de granos y de barro y lo habéis sacudido y esperar hasta que se haya depositado en el fondo. The heavier layers settle first, Primero las capas más pesadas the larger ones, and then the smaller ones settle later. y luego las pequeñas se depositan después. So as they fall in the water, they separate into layers of the same grain size. Es decir, que al depositarse en el agua se separan en capas con distintos tamaños del grano. So when we see a sandstone with all the mixtures of grain sizes like that, we know that it was deposited so quickly there was no time to sort out the different grain sizes. Entonces, cuando vemos una capa en la cual los tamaños de los granos de arena están mezclados, sabemos que fue depositada rápidamente porque no hubo tiempo para que se seleccionaran los granos pequeños de los grandes. And notice that many of the grains have jagged edges. Y notar que algunos de los granos tienen perfiles rotos. And yet we know by observation that grains rolled down the bed of a river will get rounded. Y sabemos por observación que los granos, cuando ruedan en un río, tienen unos contornos redondeados. So this means these sand grains had to be transported and deposited so rapidly there was no time for them to be rounded. Por lo tanto, estos granos de arena tuvieron que ser transportados y depositados tan rápidamente que no hubo tiempo para que sus cantos se redondearan. And then amongst these grains, sand grains, we find fresh grains of a mineral called feldspar. Y entre estos granos encontramos granos de un mineral llamado fosfato. And this is very unusual because feldspar is a softer mineral. Y es inusual porque el feldespato es un mineral muy blando And it weathers very easily. y se diluye rápidamente. So for it to be preserved meant that it had to be transported and buried very rapidly. Por lo tanto, si ha sido preservado, eso nos indica que fue transportado y enterrado rápidamente. So these three observations tell us that it was rapid transport and deposition. Estas observaciones nos indican que fue transportado rápidamente y enterrado rápidamente. These sediment grains had to be carried in slurries, which today we call turbidity currents, that are known to travel up to 115 kilometers per hour. And at that rate, they would have been transported in a matter of
the distance of less than 100 kilometers, 6 meters thickness in a matter of hours. Es decir, estas brechadas de sedimentos, que se llaman corrientes de turbidez, tienen que viajar a velocidades de hasta 115 kilómetros por hora y haber transportado y depositado un espesor de arena de 20.000 pies, 6.000 metros. Well, let's quickly move on to evidence number 4 and number 5. Vamos a ir rápidamente a las evidencias, la cuarta y la quinta. First of all, long distance of sediment transport. En primer lugar, el transporte de sedimentos a largas distancias. We'd expect to find evidence in these widespread, rapidly deposited rock layers that had to be eroded from distant source areas. Deberíamos encontrar evidencia de sedimentos de estratos extendidos y rápidamente depositados que tuvieron que ser erosionados y transportados de áreas cuyos orígenes eran distantes. And because these layers were rapidly deposited, we'd expect to find rapid or no erosion between the rock layers. Porque estas capas fueron depositadas rápidamente, deberíamos de encontrar una rápida erosión o ninguna erosión entre los estratos. And that's what we find. We either find evidence of rapid erosion or flat, featureless, knife-edge boundaries. Y eso es lo que encontramos, evidencias o bien de una erosión rápida o límites planos, sin rasgos de bordes afilados en la mayoría de los estratos. Now this is important because we want to show that not only did the rock layers form rapidly, Esto es importante porque queremos mostrar no solamente que las capas fueron depositadas rápidamente, but there's no millions of years between the layers. sino que además no hay millones de años entre las capas. And therefore they form rapidly one after the other Y in por lo quick tanto se succession. formaron rápidamente una tras otra. First of all, long sediment transport. En primer lugar, el transporte de sedimentos a largas distancias. The pure quartz sand in the Coconut sandstone had to be transported from a far distance to the northeast, as it could not have been eroded from the underlying hermit formation made up of silt and shale. La fuente de arena de cuarzo puro encontrada en la arenisca de Cocodrilo tuvo que estar a una larga distancia hacia el oeste, ya que no pudo haber sido erosionada por el esquisto sedimentario y el lleno subyacente de la formación. Now in this photograph you can see the Coconut sandstone is a different colour and is a different material to the underlying hermit formation, which is made up of red, brown, silt and mud. Aquí veis la arenisca de Cocomino que tiene una consistencia, una formación distinta de la base de la formación Hermit. So the grains of sand couldn't have been eroded from that layer underneath. Por lo tanto, los granos de arena no pueden haber sido erosionados de esta capa de aquí abajo. And where we see these layers, we find them always together. Y donde vemos estas capas, siempre las vemos juntas. So that means the sand for the Coconut sandstone had to come from even further distance. Eso significa que la arena para formar la arenisca de Cocomino tuvo que haber venido de una distancia más larga. And it's been determined that there were two sources for this sand. Se ha determinado que hay dos fuentes para esta arena. First of all, to the northeast in Wyoming, Formar en el noreste de Miami, but most of it was eroded and transported from the Appalachians of Pennsylvania and New York. la mayoría fue erosionada y transportada desde los Apalaches, Montes Apalaches en Nueva York. Now above the Grand Canyon, there's another sandstone layer called the Navajo sandstone. Sobre el Gran Cañón hay otra capa llamada And similarly, the sand grains in the Navajo sandstone of southern Utah were transported all the way across North America from the Appalachians of Pennsylvania and New York. y similarmente los granos de silicona y cuarzo de Utah fueron transportados de los montes de Nueva York. Here we see the cliffs of the Navajo sandstone 600 meters high in Zion National Park. Aquí vemos los barrancos de arenisca de Navajo, 600 metros de altura. And notice both of these sandstones, most of their sand grains were eroded from the Appalachians and carried all the way across the United States. Entonces estos granos fueron arrastrados de los montes Apalaches a lo largo de todos los Estados Unidos. And water current direction indicators in these rock layers that make up the walls of the Grand Canyon, the so-called Paleozoic, demonstrated the ocean waters consistently moved from northeast and east to southwest and west across North America for supposedly 300 million years. Los indicadores de la dirección de la corriente del agua del estrato paleozoico demuestran que las aguas del océano se movieron consistentemente de noreste a sureste a través del norte y sur de América, supuestamente durante 300 millones de años. So those cross beds indicate the direction the water was flowing.
de forma que esas capas inclinadas indican la dirección en la cual las aguas se movían. Fossilized ripple marks indicate the direction the water is flowing. Marcas de las olas fosilizadas que indican la dirección. And when these measurements were made all around North America, most of them were pointing in much the same direction. Y cuando estos indicadores se identifican en toda Norteamérica, la mayoría de ellos apuntan en la misma dirección. From northeast and east to southwest and west. Del noroeste al suroeste. And that's the direction the tides move. Y esa es la dirección en la cual se movían las olas. The geologists who did this also looked at South America. Los geólogos que hicieron esto también estudiaron Sudamérica. And he found in the same rocks the water directions were the same. Y al encontrar en las mismas rocas la dirección del agua era la misma. He went to Australia, Asia, Europe and Africa and found the same answer. Y en los otros continentes encontraron la misma respuesta. All around the globe the water was flowing in the same direction. En todo el globo, el agua circulaba en la misma dirección. That's what you'd expect from a global tide and a global Eso es lo que catastrophe. tendrías que haber esperado si hubiera habido una marea global. What about rapid or no erosion between the strata? Y la rapidez o la poca erosión entre los estratos. We find evidence where the underlying rock layers have been rapidly eroded and extensively planed off. For example, we see that at the base of the Tapete sandstone. Encontramos evidencia donde el estrato subyacente ha sido rápidamente erosionado y extremadamente esparcido. Por ejemplo, en la base de la arenisca de Tapetes. I referred to that earlier. Ya he hablado de ella anteriormente. So underneath the Tapete sandstone, we see this erosion surface. Bajo la arenisca encontramos esta superficie erosionada. The layers underneath have been eroded off and the sandstone deposited on top. Aquí ha habido erosión de estas capas y la arenisca ha sido depositada en la parte superior. Now the conventional geologists tell us that there's 1.2 billion years of missing time and materials at that boundary. Los geólogos convencionales nos dicen que falta 1,2 billones de años de tiempo entre estas dos capas. At other places in the Grand Canyon, we see sediment layers underneath that erosion surface. En otros lugares del Gran Cañón vemos superficie erosionada bajo estas capas. And here, that erosion surface represents 700 million years of missing time and materials. Y aquí esta erosión representa 700 millones de años perdidos de tiempo y materiales. But in this Tapete sandstone, we not only see evidence of hurricane-driven storms that were depositing the sand, Pero en esta arenisca de Tapeas vemos evidencias de huracanes y tempestades. but large boulders that required fast-moving water to carry them. Pero también cantos rodados que requieren aguas que las hayan movido rápidamente. And in some places, these boulders are the size of cars and Y houses. en algunos lugares estos cantos rodados tienen el tamaño de un coche o una casa. So we see evidence where the erosion has been catastrophic, Por lo tanto, vemos evidencias donde la erosión ha sido catastrófica but we also see evidence where it's been rapid and local, y también evidencia donde ha sido rápida y localmente erosionada. at the base of the Tapete sandstone. En la The Temple Butte limestone. base de la piedra caliza de Temple Butte. The Temple Butte limestone is just below the Redwall limestone, La Temple Butte está bajo la piedra caliza de Redwall. and here in the eastern Grand Canyon we see where the limestone has been deposited in what is an erosion hole. Y aquí vemos que hay un hueco de erosión. And in fact you've got limestone, limestone, limestone. Many of these limestones are hard to distinguish from one another. Tienes piedra caliza, unas de ellas difíciles de distinguir unas de otras. But the normal what we see is the evidence of no erosion between the rock layers, but just flat, featureless, knife-edge boundaries that indicate continuous deposition. Pero lo que normalmente vemos es que no ha habido ninguna erosión entre los estratos, solo límites planos sin rasgos de bordes afilados, indicando depósitos continuos. Here we see the Coconino sandstone boundary with the Hermit Formation below it. Aquí vemos el límite de la arenisca de Coconino con la formación Hermit. It's a flat, featureless, knife-edge boundary from one end of the Grand Canyon to the other. Es una característica, está plano de un extremo al otro del Gran Cañón. And yet the geologists claim there's 5 to 10 million years missing at that Y boundary. los geólogos dicen que ahí faltan entre 5 y 10 millones de años. Now, if that Hermit Formation was exposed at the Earth's surface for 5 to 10 million years,
wouldn't you expect to find an eroded topography in it? Si esta formación de aquí ha estado ahí durante 5 o 10 millones de años, ¿no esperaríais que hubiera una erosión en la parte superior? Where is it? ¿Dónde está? We don't see it. No vemos. We don't see evidence of 5 to 10 million No years. vemos esa evidencia de 5 o 10 millones de años. And finally, rapid succession of rock layers. Y finalmente la rápida sucesión de estratos. There are two evidences I want to highlight. Dos evidencias que quiero subrayar. First, folding of whole strata sequences without fracturing. En primer lugar, secuencias de pliegues de estratos enteros sin ser fracturados. Now, if you try to get a hard rock and bend it, what happens to it? Si coges una roca dura e intentas doblarla, ¿qué sucede? It breaks, doesn't it? Se rompe, ¿verdad? It's like taking a man-made rock called concrete and trying to break it. Es como tomar el hormigón que hacemos los hombres e intentamos romperlo. When can you bend concrete without it breaking? ¿Cómo puedes torcer el hormigón sin romperlo? Before it dries out and the cement is hardened. Tienes que hacerlo antes de que se haya secado y de que el hormigón se haya endurecido. Well, it's the same with rocks like sandstone and Bueno, limestone. lo mismo sucede con la roca caliza. If they're hard, if you try to bend them, they'll break. Si están endurecidas, al intentar doblarlas, se romperán. Now, the Grand Canyon was carved into an uplifted stack of rock layers. El Gran Cañón fue excavado en una sucesión de rocas, de capas de roca. Now, to the east of that uplift, we find a bend in the rocks. Al este del cañón encontramos unas rocas que están dobladas. It's at the edge of the plateau through which the Grand Canyon is carved. Es el borde del plató sobre el cual está excavado el Gran Cañón. I want you to notice something very important. Quiero que notéis algo muy importante. Everyone agrees the plateau was there before the Grand Canyon was carved. Todo el mundo está de acuerdo en que esta meseta existía antes de que el Gran Cañón fuera excavado. And the headwaters of the Colorado River at an elevation lower than the rim of the Grand Canyon, the plateau. And The headwaters of the Colorado River at a lower elevation y than the top of that plateau. las fuentes del río Colorado están en un lugar inferior al lugar donde van a morir. But notice the Colorado River does a right turn to go through the plateau. Pero el río Colorado hace un giro de 90 grados. How would water flowing uphill do a right-hand turn instead of flowing around? Como el agua circulando hacia arriba en una meseta hace este giro para ir al lago. That's why we know it had to be a lot of water, a little bit of time. Eso es porque sabemos que tuvo que ser creado por una gran cantidad de agua en un pequeño periodo de tiempo. But here, schematic in this diagram, we can see the edge of the plateau where the layers have been bent. Aquí vemos el borde de la meseta con las capas siendo dobladas. So here's one of these bends for an example. Este es uno de los ejemplos de esta doblez. We see the Moab limestone and the Temple Butte limestone. Vemos la piedra caliza Moab y la piedra caliza superior. And there I am for scale. Y este soy yo, escala. And notice the boundary between these two layers. Y nota el límite entre estas dos capas. It's nice and smooth, Es suave and so is the bend. y también es suave el doblamiento. And yet the geologists claim there's 140 million years missing at that Los bend. geólogos dicen que faltan 140 millones de años aquí. Yet both of these limstones were bent supposedly millions of years after they were deposited. Estas fueron dobladas millones de años antes de que fuera depositada la otra. Wouldn't by that time they be rock hard and therefore break? ¿No se habrían endurecido después de 140 millones de años? Here's another example. Aquí hay otro ejemplo. Here we see the Tapete sandstone. Aquí vemos la arenisca de Tapeats. They claim the sand was deposited 520 million years ago, but the layer folded at 70 million years ago. That's 450 million years later. También aquí dice que la parte superior fue depositada 450 millones de años más tarde en el inferior. And yet we see smooth bending without shattering. En cambio vemos que ha sido doblada de forma suave.
which indicates the layer still had to be soft when it was bent. Lo que indica que estas capas eran todavía blandas antes de haber sido dobladas. And here we can see another view of that bend. Y aquí vemos otra vista. And the layers above have also been similarly bent. Y también las capas superiores han sido dobladas de la misma forma. In fact, the whole supposed 300 million year sequence of rock layers was bent hundreds of millions of years later. De hecho, todas las capas después de 300 millones de años fueron dobladas posteriormente. Don't you think these layers would have been rock hard after hundreds of millions of years, so that when they were pushed up like that, they would have snapped? ¿No pensáis que estas capas se habrían endurecido durante estos 300 millones de años de forma que al ser impulsadas hacia abajo se habrían roto en lugar de doblarse? On the other hand, if they were laid down in the first months of the flood, De otro lado, si fueron depositadas en los primeros meses del diluvio, and they were still being wet because the flood waters were over the y earth, todavía estaban blandas porque las aguas del diluvio estaban sobre la tierra, then at the end of the flood, while they were still wet and soft, they were bent. entonces al final del diluvio, cuando todavía estaban blandas, se podrían doblar. Then the waters at the end of the flood drained off, Y luego las aguas, al secarse, and the layers dried out and the cement hardened. y las capas se habrían endurecido posteriormente. What we observe fits exactly what we'd expect from the flood, Lo que observamos es exactamente lo que habríamos esperado del diluvio, but not from the hundreds of millions of years story. pero no de los cientos de millones de años de la historia. And by the way, this is a current research project that I'm working on. Por cierto, este es un proyecto de investigación en el que estoy trabajando ahora. I actually had to sue the National Park Service to get a permit to collect the samples, De hecho, tuve que presentar una denuncia contra el Parque Nacional del Cañón because the lawyers found out that I was being discriminated against because of my worldview. porque los abogados notaron de que yo estaba siendo discriminado por mi cosmovisión. And you see, the opposition is frightened that the evidence will confirm what the Bible says. La oposición tiene miedo de que la evidencia científica vaya a confirmar lo que dice la Biblia. They believe that under heat and pressure, the rocks will become plastic and be bent smoothly. Creen que las rocas presionadas por el calor se habían doblado. But under heat and pressure, the mineral grains would change, Pero bajo una presión caliente, los minerales, la configuración del mineral habría cambiado. both the minerals would change, would metamorphose, Los minerales se habían transformado and the way the grains relate to one another would change. y la forma en la que los granos están relacionados unos con otros habría cambiado. That's why we had to collect the samples to demonstrate under the microscope that those features are not present. Por eso es por lo que tuvimos que tomar muestras para demostrar bajo el microscopio que esas características no estaban And ahí. so far, the research is showing that they aren't present, that story is wrong. Hasta el momento, las investigaciones demuestran que su historia está equivocada. Well, finally, and thanks for your patience, Finalmente, gracias por vuestra paciencia, we also find what are called polystrate fossils, that is, fossils which required multiple rock layers to bury them. encontramos lo que se llaman fósiles polistráticos, que se refieren a fósiles que atraviesan varias capas. Poly means many, straight, many layers, many strata to bury them. Polistrático significa muchos estratos. Here's an example on the east coast of Australia, north Y of es Sydney. un ejemplo en la costa este de Australia, al norte de Sydney. We find these fossilised tree stumps sitting on top of coal beds. Encontramos estos troncos de árboles fosilizados. But in this instance, these tree stumps were found, when they were found to go all the way from the bottom coal bed right through the layers in between, up through the top coal bed. Aquí los vemos, estos troncos que van desde la parte inferior de esta capa hasta arriba del todo. Now, the geologists claim that the coal was formed over hundreds of thousands of years of trees growing in a swamp. Los geólogos dicen que estas capas se formaron a lo largo de miles de millones de años en las cuales el carbón estaba flotando alrededor. But these trees don't have roots on them, they were broken off. Pero estos árboles no tienen raíces, han sido arrancadas. And they're a type of tree that doesn't grow in a swamp. Y los árboles no crecen en esos yacimientos de carbón. And notice, originally, they were found going all the way through the top coal bed as well.
Y notad que fueron hallados hasta el final de los yacimientos de la roca volcánica. So all those sediment layers and the coal bed had to form more quickly than the tree could have rotted. Por lo tanto, todas estas capas tuvieron que ser formadas y también la roca volcánica tuvo que ser formada rápidamente antes de que se deshaciera el tronco. We find similar fossilized upright tree stumps on the east coast of Canada, in Joggins, Nova Scotia. Encontramos también los mismos troncos en la parte este de Canadá, en Nueva Escocia. There's hundreds of these logs being eroded out of the cliff face. Hay cientos de estos troncos en los barrancos. In fact, we find that these upright fossil trees penetrate 20 geological horizons. De hecho, encontramos que estos fósiles de árboles penetran hasta 20 capas geológicas, Scattered through 760 meters of rock layers. repartidos a través de 762 metros. So that implies the 760 meters of rock layers had to have been deposited rapidly before the trees could have rotted. Esto significa que 762 metros de estrato tuvieron que haber sido depositados rápidamente antes de que los árboles se pudriesen. Well, let's quickly look at the implications as we close. Vamos a ver algunas implicaciones. Evolutionary geology insists there were countless fossils buried in rock layers which slowly formed over more than 500 million years. La geología evolutiva insiste que hubiera un sinnúmero de fósiles enterrados en las capas de rocas formadas lentamente durante más de 500 millas. Una catástrofe global para explicar los fósiles y las capas de rocas. But the Bible describes just such a catastrophic global flood. Pero la Biblia describe este diluvio global catastrófico. Remember, all the fountains of the great deep were broken open. Recuerda que todas las fuentes del grande abismo fueron The abiertas. windows of heaven were opened. Las cataratas de los cielos The fueron rain was on abiertas. the earth 40 days and 40 Y nights. hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. So the waters prevailed exceedingly upon the earth, and all the hills that were under the whole heaven were covered, and the mountains were Las covered. aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. So that all flesh died that moved upon the earth, every living substance was destroyed which is upon the face of the ground. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. So it doesn't really matter who is right. ¿Realmente importa quién es que está en lo cierto? After all, is this just a scientific debate? ¿Esto es solamente un debate científico? Yeah, there are many Christians that say these issues are just controversial and too divisive, so surely we just need to believe and present the gospel. Hay muchos científicos que dicen que estos temas son controvertidos y demasiado divididos y que seguramente lo que tenemos que hacer es creer y presentar el Evangelio. You know, you've heard those so-called New Testament Christians. ¿Habéis llamado esos así llamados cristianos del Nuevo Testamento? But Jesus Christ himself said, "For had ye believed Moses, ye would have believed me, for he wrote of me. But if ye believe not his writings, how shall you believe my words?" Pero Jesucristo dijo, si creéis en Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? And what did Moses write about? ¿Y de qué escribió Moisés? Creation, the flood, La creación, el diluvio, the Tower of Babel. la torre de Babel. Jesus said, if you don't believe those, how are you going to believe my words? Jesús dice, si no creéis en estos, ¿cómo vais a creer mi palabra? And as Terry reminded us, there was no death or bloodshed prior to the fall. Como nos ha recordado Thierry, no había muerte antes de la caída. Because God saw everything that he had made, and he said, behold, it was very good. Porque Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. And Jesus said, there is none good but one, that is God. Y Jesús dijo, ninguno hay bueno, sino uno, Dios. So when God declares something good, it measures up to his perfect, holy character. Cuando Dios declara algo bueno, lo está equiparando a su propio carácter santo. So why was there no death, animal death, in the Garden of Eden and the created earth? ¿Por qué no había muerte antes del jardín del Edén en la tierra creada? Because God gave every creature the plants to eat. Porque Dios dio a toda criatura plantas para comer. There was no death and bloodshed of nephesh or soulish creatures. No había derramamiento de sangre de criaturas que tuvieran aliento. That's the Hebrew word, living creatures, nephesh. Esa es la palabra hebrea para una criatura viva, nefesh, aliento. But the fall of
affected the whole creation. Pero la caída afectó a toda la creación. Paul reminds us this in Romans chapter 8, for the creature was made subject to vanity, not willing, but by reason of him who subjected the same in hope, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Porque Pablo recuerda a los romanos que la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. So what are the implications? ¿Cuáles son las implicaciones? If there was no death of nephesh-bearing creatures before, then there could have been no fossils formed before the fall, and thus there were no fossils in the ground prior to the creation of Adam and Eve. Si no hubo muerte de las criaturas con aliento antes de la caída, entonces no pudo haber formaciones de fósiles antes de la caída, por lo cual no pudo haber ningún tipo de fósil en la Tierra antes de la creación de Adán y Eva. How would have God understood Adam when God said, if you disobey me, you will surely die? ¿Qué había entendido Adán cuando Dios le dijo, si me desobedeces ciertamente morirás? Adam only had to point to the fossils in the ground and say, God, look, there's already death here. Adán habría señalado los fósiles en el suelo y le habría dicho, mira Dios, hay un montón de muerte ya aquí. No, God said his world was perfect. Dios dijo que su mundo era perfecto. Amen. Just like in the new heaven and the new earth, there'll be no sin or death or suffering anymore. Como en los cielos nuevos y en la tierra nueva no habrá muerte ni If sufrimiento. that's what the earth is going to be restored to, what must it have been like at the beginning? Si la tierra va a ser restaurada a eso, así es como era al principio. But evolutionary geologists insist there was countless fossils buried in rock layers which were formed over more than 500 million years before man supposedly evolved. Pero los geólogos evolutivos insisten en que hubo un sinnúmero de fósiles enterrados en las capas de rocas que se formaron durante más de 500 millones de años antes de que el hombre supuestamente evolucionara. So whose view is correct? ¿Cuál cosmovisión es la correcta? That of God the Creator who was there, who has told us what he did, confirmed by the testimony of Jesus Christ? La del Dios creador que estuvo presente, que nos dijo lo que hizo y lo que está confirmado por el testimonio de su Hijo Jesucristo, Or the view of the fallible scientists who were not there? o la de los científicos falibles que no estuvieron allí. You see, if the biblical record is literally correct, then most of the fossils formed during the year-long flood instead of over more than 500 million years, and thus the earth is young. Si el acontecimiento bíblico es literalmente correcto, entonces muchos de los fósiles fueron formados durante el año del diluvio de Noé y no durante más de 500 millones de años. Por lo tanto, la Tierra es joven. That's the conclusion we have to come to. Esta es la conclusión a la cual tenemos que llegar. Let me remind you as I close that much of this information is already available on our website. Quiero recordaros, antes de acabar, que la mayor parte de esta información está disponible en nuestra página web. In fact, I wrote a series of 7 articles for our Answers magazine, De hecho, he escrito una serie de 7 artículos para nuestra an revista. introduction and then each of these evidences. Una introducción y cada uno de ellos referente a una de estas And evidencias. so all of that information is simply available on our website. Toda esa información está disponible en nuestra página web. Freely available for you to download, to read and to pass on to anyone you want to witness Se to. puede descargar gratuitamente, leer y pasarla a cualquiera que queráis. So thank you for your attention. Gracias por vuestra atención.